Les voy a comentar un poco la cuestión, cómo viene la cuestión del proyecto y cuáles son los pasos a seguir de lo que debería ser la implementación dentro de la municipalidad, dentro del municipio de Pinamar. Le agradezco la presencia al chino Jorge Benítez, secretario de Salud, con el quien estuvimos charlando un rato. Les comento, nosotros este proyecto lo estuvimos trabajando en la Comisión de Salud durante aproximadamente 3 meses. Esto se fue desarrollando con la coordinación principalmente de Sonia y Jorge, quienes siguieron muy de cerca el proyecto. Este proyecto ya está implementado de alguna manera en la municipalidad de Miramar, en el Partido General Alvarado, y bueno, que ha dado muy buenos resultados y bueno, ha tenido un seguimiento muy estricto de parte de ellos. Nosotros lo tratamos en la comisión, se sube a sesión el día viernes. Esto va a ser votado, por lo que entiendo y por las charlas que he tenido con los demás concejales, es que se va a votar por unanimidad y se va a hacer un acompañamiento. También con el chino estuvimos hablando recién también de que también nosotros de alguna manera vamos a colaborar en lo que ellos necesiten como para poder implementar este programa. Así que bueno, esperamos que el día viernes se vote este proyecto y bueno, salga adelante. Después, con respecto a lo que es el proyecto en general, Marcela les va a explicar los detalles del proyecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a todos por estar acá presentes. Les comento, el proyecto que así se llama SAMA, que quiere decir Servicio de Abordaje Municipal de Adicciones, está basado en 3 patas fundamentales, ¿no? El tema de la prevención, que está destinado a las charlas en las escuelas, en los clubes, en los barrios, y dentro de la prevención lo que está interesante también es poder hacer participar a los jóvenes en lo que son ferias educativas del tema y en lo que son un lindo proyecto de cortometraje con premios y demás para que justamente se interioricen y se interesen por el tema. Después el tema de la orientación, que es la segunda pata, ¿sí? Que es un intermedio entre lo que es la prevención y ya entrando en el tema del tratamiento. Y después el tercer pata fundamental, la más importante, que por eso le agradecemos un montón que hayan venido de Mar del Plata a los creadores del dispositivo, es el tema del tratamiento. Este dispositivo funciona de forma privada en la red de Mar del Plata, que ellos son los creadores, y en forma ya municipal implementada en Miramar. Así que le agradezco un montón a todos y principalmente a ellos dos, que ahora le van a abordar el tratamiento de la cuestión. Y gracias. Bueno, mi nombre es Sonia Herrero. Yo soy licenciada en Psicología y máster en drogodependencias por la Universidad de El Salvador y de Deusto, España. Desde que me recibí de psicóloga siempre trabajé con adictos, desde el hospital regional, en el consultorio de alcoholismo, en la cárcel, en Batán, en comunidades terapéuticas. En España hice pasantías. Con Jorge Orni armamos este dispositivo ambulatorio integral con la idea de tener eficacia terapéutica. Quiere decir con que la persona que tiene problemas con las drogas haga cambios. Generalmente es un paciente que viene boyando y dando vuelta por distintos tipos de asistencias o pidiendo ayuda o a veces no. Él y sus familias. Entonces lo armamos y lo pusimos en marcha en lo que es Mar del Plata Alianza, que es un hospital privado de alta complejidad, y ahí arrancamos y después armamos este programa que tenemos ahora y la institución que es la red, y donde trabajamos de modo privado con obras sociales y demás. Y en un momento nos proponen desde la Municipalidad de General Alvarado, siempre por gente que se recuperó con nosotros y estaban con la necesidad en sus ciudades de tener algún servicio que responda eficazmente, porque hay servicios, pero el tema básico es que no hay respuesta desde el equipo terapéutico. Yo me di cuenta cuando trabajaba en el regional que con la formación de grado que teníamos no podíamos dar respuesta a una problemática de semejante complejidad. Y además hoy, desde lo que son las neurociencias y la investigación científica y las neuroimágenes,
Si nosotros nos ponemos a formarnos de un modo responsable en el tema, sí podemos implementar terapéuticas que respondan a que la persona recupere la funcionalidad perdida. Nosotros entendemos la problemática como una problemática donde el cerebro está afectado porque las sustancias psicoactivas tienen capacidad adictiva y tienen capacidad de generar cambios porque el cerebro es neuroplástico y el medio ambiente, el estímulo que viene desde afuera. Hoy se sabe que, por ejemplo, la cocaína hasta cambia la expresión génica. Sobre este tema les podríamos hablar horas. Lo que sí les quiero graficar, que si uno no se forma y actúa, digamos, en lo que es la praxis profesional de un modo responsable y serio, nosotros no podemos tener respuestas terapéuticas. El desafío en Sama de Miramar fue hacer lo mismo que hacemos en privado, con el mismo grado de compromiso y con la misma excelencia en la dedicación de los profesionales que nosotros formamos y que trabajamos todos en conjunto para que podamos abordar la problemática con las múltiples variables que dan vuelta en el fenómeno que nosotros vemos y sin querer en ese momento, muy en sintonía con lo que es la ley de salud mental. La ley de salud mental para el año 21 lo que se espera o propone es que no haya más internaciones. Nosotros creemos que hay internaciones que son necesarias porque a las personas hay que preservarlas, ¿no? Y que se debiera evaluar. Pero sí promovemos que la persona se recupere en su ambiente psicosocial, cultural, y ese es el espíritu de la ley, y nosotros insistimos, pero para eso siempre necesitamos recurso social. Entonces la intervención que se hace es una intervención en equipo donde está lo psicológico, lo social, lo médico, lo familiar, la comunidad. Nos metemos en todo el entorno en el que la persona desarrolló la problemática y se tratan de controlar todas las variables. En realidad el tratamiento es un esquema, que es un esquema fijo, con distintos espacios terapéuticos, pero es dinámico en el sentido de que se va acomodando de modo plástico al fenómeno individual. Y sí lo vamos modificando y especializando en la medida que nos damos cuenta qué es lo que nos da la posibilidad de que la persona tenga respuesta terapéutica. Lo primero que nos proponemos en adicciones es la toma de conciencia de problemática y la adherencia a tratamiento y la alianza terapéutica, lo cual no es fácil, porque nosotros cuando llega la persona no es un paciente. Es una persona que no tiene conciencia de lo que le pasa porque tiene afectada la corteza prefrontal, tiene anosognosia. La persona que tiene anosognosia no se da cuenta de lo que le pasa. Y ese es el primer error que tiene el terapeuta, psicólogo o psiquiatra o lo que sea, que no se da cuenta que la persona no se da cuenta. Que no se da cuenta que la persona no tiene el recurso para generar cambio porque adquirió una disfunción en las zonas más nuevas del cerebro por intoxicación crónica, por lo cual no puede hacer cambio porque no puede incorporar ningún tipo de hábito o rutina nueva. Entonces uno lo que ve es que aparece es la estereotipia, la fijeza, la estructuración y la repetición de las mismas conductas. Quiere decir, la persona se subió a una calecita que sola no puede bajar. Entonces decimos es una enfermedad porque hay un órgano que está afectado, que es el cerebro. La mente y el psiquismo emergen como funcionalidad del sistema nervioso central. Si el cerebro está afectado, la mente está afectada. Por ende, la conducta, el proyecto de vida, las emociones, el modo de relacionarse socialmente, todo porque está el frontal, que es el CEO de una empresa, el cerebro ejecutivo, está funcionando en baja. Entonces, generalmente se le pide al adicto algo que no puede hacer, porque tiene disfunción. Y además no se da cuenta, y además no tiene voluntad, porque la voluntad es una función frontal. Entonces nosotros les decimos, mira, vos le estás pidiendo a alguien que corre un maratón y tiene las 2 piernas rotas. No lo va a poder hacer, es imposible. Entonces nosotros, ¿con quién hacemos alianza? Con la familia, que es la que demanda asistencia porque se da cuenta del problema que tiene la persona y se siente impotente. Las familias generalmente llegan después de dar vuelta y rebotando y no sabiendo qué hacer con algo que es desesperante porque es una persona que se maneja irracionalmente, es un trastorno de control de los impulsos, no puede sostener ningún tipo de proyecto porque tienen las funciones ejecutivas afectadas, entonces tienen muchísima inestabilidad en todo lo que hacen, empiezan a no tener sentimientos. Francamente les digo que cuando uno afecta las zonas más nuevas del cerebro, lo que hacemos es como una involución.
Si afectamos el cerebro social y el cerebro ejecutivo, empezamos a tener una persona que no tiene empatía, no tiene ganas de estar con la familia, no tiene ganas de dialogar, no hay voluntad, no hay vergüenza, no hay culpa, hay puro impulso, hay mucha irracionalidad, hay mentira y manipulación, entonces te lo diagnostican como un psicópata, pero no es un psicópata. Se maneja de un modo psicopático, porque la droga hace que aparezca ese funcionamiento. Entonces, quien llega es la familia y con lo que primero hacemos alianza y trabajamos es con la familia. Después de un tiempo, si la familia nos puede responder y ayudar, que no es fácil, porque es como un potro desbocado que no tiene jinete con lo que nosotros abordamos. Por eso a veces se los interna, se los medica, pero hay que hacer el trabajo terapéutico, que es el trabajo de obrero que nosotros hacemos todos los días. Esto mismo lo pusimos en marcha en Sama, en municipalidad, con una población completamente distinta, que es una población con menos recursos social, más degradada, tenemos menos tejido social, tenemos una trabajadora social, los demás somos todos psicólogos, somos todos profesionales de grado. Nosotros no trabajamos con operadores terapéuticos o dentro de lo que es el equipo, sí se trabaja con la familia, recomponiendo el grupo familiar porque llegan como una bolsa de gatos donde todos están peleados y la familia también está enferma porque se ha hecho funcional la problemática. Con la familia y con el entorno que haya y con que la persona salga del estilo de vida de consumo y empiece a tener una vida. En consumo no es vida. Entonces decimos como es una enfermedad porque el cerebro está afectado, que es crónica, progresiva y terminal. Y el punto está en que hoy en Miramar nosotros tenemos muy buena respuesta terapéutica porque estamos trabajando con un equipo que está constantemente, nosotros vamos todas las semanas a supervisar, a hacer las primeras entrevistas, estamos todos muy en comunicación y ellos trabajan todos los días del mismo modo que nosotros trabajamos en Mar del Plata y hoy tenemos ya casi 20 personas estables en 2 años de tratamiento. Mantener un paciente estable 2 años, adicto, 2 años, con asistencia todos los días y cumpliendo con las pautas es casi, les diría, milagroso. A nosotros con Jorge, cuando hicimos una maestría en Favaloro de psiconeurofarmacología, todos psiquiatras y nosotros 2 psicólogos, los psiquiatras nos decían, ¿cómo hacen para recuperar un adicto en ambulatorio? Bueno, aprendimos a hacerlo, lo especializamos y la misma práctica y la cantidad de gente que tenemos que se ha recuperado nos muestran que sí se puede. Es más, nos ha pasado, a mí me ha pasado personalmente en Mar del Plata, el secretario de salud del momento de una gestión, no importa quién es, me dijo, no, si no se recuperan, ¿para qué? Y tienen un servicio, pero el servicio no funciona. Si vos crees que no se van a recuperar, y bueno, por supuesto que no va a ser. Nosotros no es esa, digamos, yo siempre les digo cuando vienen, o hace muy poquito fui a un geriátrico a ver una paciente alcohólica grave, y me dicen, ¿pero vos creés que va a cambiar? Obvio que cambian, si esto lo vengo haciendo. Yo tengo la evidencia empírica, ¿y saben cómo es? La evidencia empírica es los recuperados que dan su testimonio y las familias de los recuperados. Nosotros los vemos cuando llegan, que por poco los traen en una jaula, y cuando se van, que son ositos cariñosos, que hay que ponerlo en la mesita de luz. Cuando todo ese proceso que se hace durante bastante tiempo, insistentemente, hace que la satisfacción que tenemos nosotros como terapeuta en el vínculo con las familias y en el vínculo que queda con los recuperados, donde la vida empieza a ser una vida y empiezan a tener proyectos, para nosotros terapeutas, a mí personalmente es muy pero muy gratificante. Entonces no tengo esa frustración que pueden tener otros profesionales donde no le encuentran la vuelta porque la persona no cambia y sigue consumiendo. Entonces lo que a nosotros nos anima a acompañar a la gente de acá de Pinamar es porque tenemos muchos pacientes que vienen de esta zona y van a Mar del Plata y sabemos que ya tenemos acá gente que sabe de este trabajo, que puede pensar la problemática de esta manera y además saben que se pueden recuperar. No más que agradecerles que nos inviten y que nos tengan en cuenta para que nosotros podamos hacer lo que nos gusta hacer y a mí personalmente me da muchísimo placer, así que te agradezco un montón porque
Leo Napoli ha tenido en esto muchísima fuerza. ¿Qué es lo que uno les hace que retomen? ¿Qué es las ganas de vivir? Yo siempre les digo, el cerebro no está diseñado para consumir drogas, está diseñado para la vida. Las drogas van colonizando el cerebro, lo van tomando, y la persona deja de tener impulso hacia la vida y empieza a tener la motivación y el deseo, y todo circula alrededor de consumir, y ya no tienen motivación, ni ganas, ni deseo, ni voluntad, ni nada. Entonces, cuando nosotros nos encontramos así con gente que ya está recuperada y que es, como una vez me dijo un paciente, es como un globo que lo desatás y sale para arriba y lo seguimos viendo con los años y están cada vez mejor, es donde más nos reafirmamos en seguir trabajando en esto, que lamentablemente socialmente se alienta el consumo de drogas, hay complacencia social, no se da la información que se tiene que dar, porque uno la libertad la tiene y puede elegir cuando tiene toda la información. Y no se les dice que las drogas hacen daño, que las drogas rompen neuronas, que te hipotecan la vida. Hoy tenemos un modo de socializar en donde se socializa y los chicos atraviesan la adolescencia con drogas. Es un agente socializador. Antes era la familia, la escuela. Hoy tenemos el modelo hegemónico de diversión, donde se concibe solamente divertirse con drogas. Las previas se hacen en las casas con verdaderos arsenales de alcohol. El alcohol, les digo así brevemente, es la droga que mayor reducción de masa encefálica genera, mayor destrucción neuronal, es legal, y rápidamente acelera la apoptosis, que es la muerte neuronal programada, el envejecimiento neuronal, y les podría hablar horas, pero los chicos con un cerebro inmaduro en desarrollo, sin terminar de programar, con ondas blandas en los electroencefalogramas, ahí empiezan a consumir drogas y lo desprograman. Es casi imposible que no haya consecuencias negativas. No es lo mismo empezar a consumir drogas o alcohol, hablo de las legales y las ilegales, porque para el cerebro son igual, después de los 20 y pico de años, cuando termina de madurar el cerebro, que a los 14, a los 13 o a los 12 o a los 8, como están empezando ahora. La idea es que lo que nosotros hacemos en la primera entrevista, y ya le pasó a Jorge, es: llega la familia, nunca el paciente solo, toda la familia, y lo primero que hacemos es psicoeducativo, es decirle lo que ellos tienen derecho a saber y no se les dice. Porque si yo fui formada en una universidad pública, tengo la obligación de al otro darle todo el conocimiento que yo tengo y decirle por qué le pasa lo que está pasando y qué es lo que hay que hacer. Y él después va a decidir si hace lo que uno le propone o si sigue en lo mismo. Yo les agradezco mucho la presencia y que estén interesados en este tema, porque la cuestión es social. Se va transmitiendo y nosotros no podemos reducir la oferta de drogas, pero sí la demanda. Y eso es responsabilidad de cada uno. Así que les agradezco un montón haberme escuchado. ¿Quién sabe esta cosa? A ver, debe hacerlo. Igual esto es chiquito, podemos hablar así. Sí, se puede hablar. ¿Se escucha bien atrás? Sí, ¿no? De todos modos, yo no tengo mucho que agregar, por supuesto adhiero todo lo que dice Sonia, que lo dice muy bien, que lo decimos siempre. Sí, nosotros celebramos, y creo que eso por ahí es el mayor regocijo, si encontrarnos después con tiempo, con gente que la hemos conocido hace mucho tiempo en otras condiciones, que se ha generado esto, tomando las últimas palabras de Sonia, que lo que hacemos como sociedad lo podemos corregir como sociedad, y eso es un tema de todos. Y me estoy refiriendo al tratamiento, porque el tratamiento no es caprichoso, si uno por ahí apareció caprichosamente por cualquier razón, pero después si uno lo piensa, la idea de la red, que es lo que nosotros trabajamos, tiene que ver con el tejido social, que desde donde podemos hacer algo con un paciente, que algo tiene de enfermante el paciente para el terapeuta, es que no demanda. Pero que siempre dice, y todos los que llegan al tratamiento dicen, no, pero él tiene que querer, él tiene que tener voluntad. Bueno,
por algunas razones, en principio un argumento neurobiológico, frontal afectado, paciente hipofrontalizado, digamos, C de funciones ejecutivas como voluntad, inhibición de los impulsos, planificación, todas esas cosas que uno quisiera que el otro haga, hiciera. Si estuviera en buenas condiciones, o uno le proyecta condiciones normales, bueno, no la va a hacer el paciente. Y ahí se frustran ustedes y nos frustramos todos y esperamos que quiera. Eso es altamente trabajoso. Entonces uno dice, bueno, ¿quién demanda? ¿Nos vamos a meter nosotros del prepo? Bueno, demanda el entorno, siempre es otro el que lo lleva. El dedo del que toca el timbre, como digo yo, nunca es el del paciente. Y si es el del paciente, no es un paciente, es un manejo que está haciendo. Porque como él dice, yo toqué y ahora me voy. El que lo haya tocado me da derecho a decir me voy cuando quiero, yo vine. El dedo es de otro, de la justicia, de la mujer, de otro que lo quiere, que está comprometido, no se olviden que son dependientes. Pero yo lo que puedo agregar a lo que dijo Sonia, por ahí dar pie, que me parece lo más interesante, que somos pocos y por ahí podemos responder más a las expectativas de ustedes y no nosotros hacer referencia a cosas generales o que por ahí no les importa puntualmente, es a esto de la demanda del paciente que no la tiene y el tratamiento es a partir del entorno, ni siquiera a partir del paciente, a no ser que sea compulsivo y uno el paciente lo debiera internar por razones de que no tenemos entorno, de que el paciente realmente está afectado en un modo que le causa perjuicio, que necesita la internación como recurso terapéutico. Por eso digo, esos planteos absolutistas, internación sí, internación no están bien. La internación es un recurso, recién lo hablamos en una entrevista, que como cualquier recurso en sí es un recurso, que puede ser bueno o malo. El tema es qué hacemos con eso. Bueno, la intervención hay que usarla bien. El diálogo, la terapéutica hablada hay que usarla bien, si no también es mala. Hablar no siempre es bueno, callar es bueno. Lo que nosotros planteamos entonces acá, y que es algo, digamos, que era el desafío de llevar a Miramar con este dispositivo, era si eso que nosotros en la primera entrevista evaluamos como condición necesaria para hacer un tratamiento ambulatorio, que es el tejido social, el soporte del paciente natural, sus recursos no son la familia necesariamente, puede ser amigo, cualquiera que diga yo lo acompaño, no son terapias ni psicodinámicas, no tienen ningún carácter histórico, acompañamiento, ¿cómo armamos una red de acompañamiento? Si eso se da, vamos para adelante, y nosotros lo evaluamos y es una condición del éxito terapéutico que tenemos en nuestra práctica privada. Ahora, cuando el Estado agarra el problema y uno dice, bueno, afrontemos, precisamente el planteo en que por condiciones de degradación el tejido social está roto, o no hay tejido social, no hay de quién agarrarse. Con el paciente solo no tengo recurso, lo tengo que sostener desde otro lado. Y desde una demanda que precisamente es de su entorno. Bueno, ese fue el desafío en Miramar. Y la verdad salió bien, con todos los arreglos que hay que hacer, con un dispositivo no es más que una estrategia, es un modo de plantear la cosa que uno la modifica cuando es necesaria, cuando quiere cambiarla. Resultó, y parece ser que eso, hay una vacancia respecto de este tipo de terapéuticas, y eso fue tomado ahora por Pinamar y también de Mendoza, por unos pacientes que tenemos de Mendoza y de Misiones. Y dice, bueno, qué bárbaro que esto, que en definitiva nosotros lo que hacemos es esto, es decir, venimos, contamos, armamos y después nos vamos. El SAMA, qué sé yo de quién es, no sé, digo, pero son los espacios, en realidad, lo interesante de esto no es algo que uno va a instalar, es algo que el medio demanda, ¿se entiende? Si luego que tenemos este problema, ¿qué podemos hacer? Y ustedes dicen, bueno, ¿por qué no hacemos esto que resulta? Nosotros vamos y ayudamos en la ingeniería, en la gestión, y el tema es que resulta saliendo, pareciera ser, como nosotros, yo le decía recién a alguien, cuando fuimos a Miramar, el tema del desafío, que había algunas figuras ahí, como el intendente, por ejemplo, era algo que íbamos a hacer y no sabíamos qué iba a pasar. Bueno, ahora ya pasó, y la verdad que pasó bien. Esto ya es como viene con ese respaldo de decir, mirá, si las cosas las hacemos de tal modo, y que ahora no implica mucho recurso, ni gastos ni de profesionales, es muy sencillo, eso hace a un buen recurso tecnológico, a un buen dispositivo, que sea económico en todo sentido, Y esto es así, es poco tiempo, una institución, un espacio pequeño, chico, generalmente en algún lugar del hospital. Si es el hospital, a mí no me gusta el hospital porque el hospital está cargado de prejuicios para la población, a la gente le cuesta llegar al hospital por alguna, esto lo hablábamos también. Pero no importa, cualquier espacio que dispongamos, 2 o 3 profesionales y empezamos a trabajar con recursos que no son económicos o honorarios que no son altos. Es todo muy sencillo para hacerlo. El tema es que por alguna razón no se hace.
Entonces esto es para nosotros altamente motivador que esto pase, porque es un tema que nosotros nos dedicamos, nos importa, trabajamos, y bueno, festejemos que en algún momento prenda, y que prenda en muchos lugares más, porque sí es cierto que se puede hacer. Otra cosa que quiero decir, y acá cierro, y por ahí hacer esta dinámica, y diga, che, a ver, me muevo moderito todo, pero, o lo que fuere. Los pacientes, hay una teoría, sobre todo a los españoles les gusta mucho esto, de que son pacientes duales, o de que el paciente circula. Es un paciente que en realidad la adicción es un síntoma porque la patología es de base. Bueno, el discurso psicológico que soy adicto, como anoche decía alguien, porque mi padre me pegó, está enfermo, mi mamá de chiquitito, bla, 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 bla. Sí, está bien. Uno digo, hay muchas razones por las cuales uno llega a consumir, eso no explica la adicción. El tema de que los adolescentes o uno experimente con las drogas es como la ruleta rusa, nadie sabe a quién le sale el disparo. No hay indicadores predictores de que vos vas a quedar, vos no, a vos te va a ir bien. Entonces lo que a mí quiero transmitirle, porque esto sí es muy alentador, es que las personas que desarrollan un trastorno como la adicción son personas normales que solo hicieron algo que estuvo mal, se metieron con algo que no se maneja, y eso que maneja genera una pluralidad sintomática de síntomas como el DSM-4, el que está en el tema, o manuales clasificatorios de lo que es patología, que lo hace la misma droga, vos retirás la droga. Y eso, si no hay comorbilidad, es decir, que hay otra patología que efectivamente puede pasar, todo eso desaparece. Y te encontrás al final con tipos normales. Además, con el plus de haber pasado, haber tocado los límites de vivir, porque es un camino de pérdida la adicción siempre. Entonces, esa idea que circula de que el alcohólico es un depresivo y la depresión, hasta que no resuelve la depresión, mientras tanto consume y mientras tanto se les dan benzos. Y eso, con todo respeto, es mala praxis. Se le dan benzodiazepinas, que ya solas son un problema, ahora potenciadas con otro depresor, otro problema. Se le siguen dando fármacos como si fuese un antídoto que va a corregir la cosa. No hay fármacos para la adicción. Los fármacos son para los síntomas de abstinencia, intoxicación, o si hubiera algún cuadro de comorbilidad que se trata independientemente, o conjuntamente más que independientemente. Entonces, es decir, el adicto es un tipo normal que se metió con algo que no lo maneja y lo llevó a ese cuadro final, que es la adicción como una entidad bien establecida, con toda su consistencia, porque es eso, es cierto, hay que distinguir lo que es la adicción. Nosotros hablamos de adicciones, nos dedicamos a adicciones en principio como núcleo duro. El uso de drogas no hablamos, eso es una parte de la prevención primaria. No hablamos del uso de drogas, sí abusos que nos llegan. Pero la adicción, digamos, es algo que se desarrolla porque digamos, alguien, por alguna razón, placer, cualquier motivo, no importa decir, como yo llegué por esto, consumí, porque no importa el motivo. Porque la historia más interesante, que es mi tema de tesis doctoral, es ¿por qué me quedé? Porque en el quedarme se generó el problema. Entonces quiero decir con esto, claro que es un problema gravísimo cuando decimos es crónica, terminal, todas esas cosas que se dicen, es si no tiene tratamiento. Y es cierto que se termina perdiendo todo. Con tratamiento, esa situación cambia, revierte. Y esa es la buena novedad. Es decir, no es que estamos frente a una situación irreversible. Yo creo que otra de las cosas, y acá sí dejo, otra de las cosas es que sí eso es alentador y para eso sirve esto, aunque uno sea excesivo a veces o enfatice demasiado, no importa. Yo, y como psicólogo, sí entiendo la adicción, digamos, una perspectiva más biopsicosocial. Para mí la adicción, y eso también es un tema de tesis, es un trastorno de la conducta normal de uso-consumo. Trastorno de la conducta normal de uso-consumo. La idea de la adicción como enfermedad del cerebro, que también la uso, porque cuando yo me meto con la conducta me meto con todo, además el entorno, es la más explotada y es la más interesante. Primero para salir de esto de que lo psicológico es todo opinable. De psicología hablamos todos. Si yo te empiezo a hablar de sinapsis, lóbulo frontal, amígdala, y bueno, a ver, me escucho, decime qué y me someto. Y eso no me conviene en términos de estrategia. Ahora, lo que quiero decir para cerrar esto, toda esta alteración que se produce, digamos, cuando las drogas ingresan al organismo y se quedan mucho tiempo, es lo que con lo que uno se mete, y cuando desarmamos o desandamos es eso, que objetivo principal, que por ahí es el más costoso, es la abstinencia total, retirar todas las drogas, no la que me mete en problemas. Cuando logramos eso empezamos con cambios. Y vuelvo a la idea, digamos, de la cual me desvié, es que lo más interesante que ha pasado en términos sociales
es que salimos, que eso es un gran obstáculo, y por ahí tenía que ver con el comentario que le decía el secretario de Salud en aquel momento a Sonia, pero uno lo escucha todo el tiempo y tiene mucho peso sobre la gente en general. Salir del paradigma moral de las adicciones, donde el adicto es un tipo, un vicioso, un vago, alguien que hace las cosas porque no le importa nada y va por puro placer. Es un tipo que consume porque tiene voluntad débil o carácter débil, y además es un tipo que si quiere la deja. Cuando nosotros decimos, no, se enfermó. Esta idea, se enfermó. Y cuando está enfermo, ya no le pidas esas cosas que se la pedís al otro que consume y maneja y hace uso lo que quieras, o que puede decidir, o no tiene toma de decisión afectada, que es eso que les gusta tanto a ustedes en tratamiento. No tiene la toma de decisión afectada, decide mal siempre. Se choca la pared, otra vez se choca la pared, algo está mal. Entonces, esa idea, este cambio de paradigma, es beneficioso porque es prometedor y es ventajoso para hacer cosas. Pues si estamos en el tema de la moral, bueno, discutiremos en términos teóricos, le exigiremos moralmente, no sé cuántas cosas más se puede hacer, condenarlo moralmente. Ahora, si hablamos de que es un problema, si hablamos de que es un trastorno, con todas las implicaciones, y digamos, un trastorno donde tiene alterada la expresión génica, estamos hablando del cerebro maravilloso, que no es bobo como el riñón ni como el sistema digestivo, el cerebro cambia con la experiencia. Y nosotros estamos hablando de cuando la conducta se altera, estamos hablando desde la expresión génica en principio, todos los genes porque ya vienen dados, pero la expresión génica hasta la conducta social más compleja, social, cognitiva, emocional. Estamos hablando de todo eso. Nos metemos con la conducta y nos metemos con todo eso, no hay modo. Por eso yo me tengo que meter biología molecular, neurología, psicología, y me tengo que meter con todo, si no se me escapa todo. Cuando me meto con problemas complejos con esto. O sea, el tema es esto, es que estamos hablando de salud. Esto debiera ser una política de Estado, como hablamos, no de alguien que lo propone y por ahí se le reprocha que es un planteo de oportunista, aparte no, es alguien, lo valioso es alguien que lo propone. Y eso convertirlo todo, con esto que decimos siempre, que hay temas que no tenemos que discutir más, que está establecido, hay cosas que no es de nadie en particular, es algo que nos compete a todos. Y esto debiera ser instalado así. Esa es la promesa, pues. Dejarnos ver con esa mezquindad, decir vos, yo no, ahora no, te decís, che, instalemos cosas que nos hacen, que tienen que estar instaladas, no podemos permitir que vayan y vengan. Y termino acá porque esto es personal. Yo cuando estudiaba, a mí yo me había encantado con un programa, mira, ahí me gustaban las adicciones sin saberlo, me interesaba. Un programa llamado Por Amor a la Vida en Mar del Plata, muy complejo. Y Mar del Plata tiene estructuras hermosas, edilicias, ¿no? Que tiene un lugar en la costa que lo usa el CPA, en Chapalmalal, un lugar en la costa, en el Barranco, que se usaba para las vacaciones. Cuando vino Helio, Aprile, que yo lo quería mucho porque lo conocía, ¿no? Y dije, bueno, Helio, a ver qué hace, desarmó eso. Nunca más se volvió a armar. Después se armó el CENTA, que hay 8 operadores y 2 pacientes, por ejemplo. Pero se desarmó un programa que era fantástico, maravilloso, complejo, como lo que uno intenta instalar ahora, donde uno reconoce un problema y hace cosas. Después puede modificar los dispositivos, pero tiene que estar instalada la necesidad de hacer algo con el tema. Que yo creo que lo más grave ahora, y que los CPA por ahí flaquean y qué sé yo, que es como la referencia cuando dice, bueno, hay dispositivos incluso provinciales, es que como que con el tema no hay nada para el tema. O creo que o alguien decía, si tengo un problema, a mí también me pasa, tiendo a mandarlo, anda para allá. Ahora, cuando aparece este problema, no sé dónde mandarlo. En el Estado no sé dónde mandarlo. Bueno, basta. Ahora ustedes dirán que quieren, como que entienden y gracias igualmente. Gracias por esto. Hola. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir. La verdad que escucharlos es un placer. Yo estoy profundamente agradecido y cuando escuchaba me emocionaba porque me hacía venir o pensar desde dónde vengo, de dónde vine, y que esto que ellos plantean me salvaron la vida. Entonces, hoy... Permiso, me voy a sentar. Hoy me veo frente a la mismísima vida, decidiendo, eligiendo, disfrutando de mi hija. Veo acá personas a la mamá de mi hija, a mi novia, a personas que me quieren, a personas que padecen esta enfermedad y
me llaman y están desesperadas, amigos. Bueno, para mí, desde mi experiencia personal y desde algún lugar de adentro, en un momento se me dio por tratar de traer esto a Pinamar, viendo la necesidad que hay de los resultados y cómo me siento, sobre todo, y que es sabiendo un poco la complejidad. Yo siempre digo que no sé nada, que solamente tengo la experiencia de haber estado en un lugar y haber salido de ahí y haber atravesado un tratamiento, y ahí aprendí cosas que puedo expresar o puedo decir, pero los que saben son ellos, ya los escucharon. Pero tener la fuerza para poder traerlos y que conozcan todo este trabajo que ellos hacen, que es muy responsable, profesional, eficiente, y que una vida se puede cambiar. Por eso desde ahí lo transmito siempre yo a todas las personas que me preguntan. Y creo que es un tema de todos, para todos, y si bien hoy yo participo en un lugar político con los demás partidos, lo digo que nos tenemos que juntar las fuerzas para llevarlo adelante para Pinamar, porque en definitiva eso hace un dirigente político, trabajar para el pueblo y corrernos un poco de ese ego, y que estoy muy agradecido, emocionado, la verdad es emocionado. Así que les agradezco, y por favor todos los que quieran saber, preguntar o tengan dudas de lo que han escuchado, lo que les pasa, que este es un excelente momento para que ellos puedan responder y aclarar cosas que a veces es tremendo, trágico, y hay una solución, que es el mensaje que yo siempre doy cuando hablo: que luchen, que peleen, que no bajen los brazos, porque esto, cuando se lo problematiza y se lo trata como una enfermedad, cambia la óptica, cambia el foco, y hay una solución que se puede comparar con otra enfermedad como la gripe, que tiene su tratamiento. Esto es una enfermedad complejísima del cerebro, pero tiene su solución, tiene su tratamiento. Entonces que no bajen nunca los brazos. Muchas gracias. Sí, como no, ahora abrimos una ronda de preguntas. El que quiera, vamos a ir pasando el micrófono. Y bueno, agradecemos de nuevo la presencia de todos, y a la salida va a haber algo para tomar. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Juan Luis Damarchi. Soy el medio periodístico de aquí de Pinamar. Bueno, estaba escuchando, y la problemática que nosotros tenemos aquí es muy amplia que alcanza cualquier tipo de esfera local. Desde los colegios, que vemos, hasta los coches que se acercan y venden a la salida de los chicos, que la policía no hace absolutamente nada, que los coches se acercan hasta con música especial o para llamar y convocar a los chicos para que se acerquen. Es decir, toda esa temática que hace que el adicto después se transforma en una perturbación social, porque de esa perturbación social sale quizás aquella persona que por necesidad roba, entonces se producen otros hechos mucho más graves. Entonces a mí me interesaría saber cómo van a proceder ustedes en ese estudio capaz que van a hacer de campo, de aquí de Pinamar, antes de largar esta experiencia a la práctica, para ir a buscar a aquellas personas, porque no todos reconocen que son adictos. Y recientemente, encuestas que se han hecho, el 47% de los jóvenes de menores de 14 años en algún momento han probado droga. Eso es una barbaridad, y es un porvenir oscuro que tenemos todos, de forma directa o indirecta. Entonces me gustaría saber cómo lo van a captar, porque a veces la familia, si ustedes van a algunos sectores de Pinamar, lo que menos les importa es si el hijo lo consume o no consume. Y si se va, mejor. Otro problema menos de la familia.
Hoy quieren hablar todo. Me alegro que no sea el disparador de Es así, la mamá interesada en que se recupere la familia. No es así que a la familia no le importa. O por lo menos no la mayoría. No, pero dijo. A ver, nosotros en el grupo hacemos así, levantan la mano y nos vamos dando la mano. La palabra de la verdad. Sí, dale. Te escucha igual, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Bueno, a ver, no le voy a responder al señor porque me parece que no tiene un caso de adicción en la familia. Entonces, hablar de afuera, se habla. Yo tengo a mi hijo, yo estuve 2 años dando vueltas, buscando soluciones, adicto al alcohol y a las drogas. Di muchas vueltas por centros que había acá, psicólogos. Mi hijo empezó a los 12 años, ¿no? Consumo de alcohol, las previas, mayores que autorizan las previas en su casa. Yo pensé que Pinamar, yo soy de acá, me fui y volví hace 10 años. Yo pensé que Pinamar era el Pinamar de cuando me fui. Y me encontré con otro Pinamar. Un Pinamar con un consumo altísimo, en 45 te quedas corto. Altísimo. En fin, me confié, como la mayoría de los padres, creemos que esto es, no sé si la mayoría, pero una parte, que esto es un paraíso, que esto es divino, la plantita, la playita, y el consumo está en todos lados. Después de dar muchas vueltas, no tener centro de día, no tener turnos para psicólogos que te tardan 2 meses, 3 meses, mientras tanto tu hijo sigue consumiendo, se sigue destruyendo, la familia estaba destruida, hasta que decidimos, porque es menor, internarlo en un centro de puertas abiertas, a 400 kilómetros de Pinamar. Un poco para apartarlo del círculo que se manejaba y otro poco porque era el único lugar que podíamos hacerlo, ¿no? Sin que se escapara, bueno, ustedes saben cómo son las cosas. A lo que lleva esto es a generar un gasto y un desgaste impresionante. Fueron 2 años de viaje cada 15 días, dejando a tu hijo en un lugar que si bien era recomendado, nunca terminó de saber. Pero bueno, gracias a Dios mi hijo desde el 1 de enero está con nosotros, con un proyecto de vida, con ganas de vivir, como dijiste vos. Es durísimo, porque no sabes en qué momento puede volver, porque esto no es que se cura, se recupera, te dan el título y te recibiste de ex-adicto. Y bueno, y más que nada, darle las gracias, tanto acá al señor que nos ha aguantado en unas cuantas reuniones, y a todos los políticos que se comprometen, más allá de su partido, que en realidad a nosotros no nos importa de qué partido sea, lo importante es que esto se pueda sostener. Porque hoy mi hijo, puedo decir que no encuentra un círculo sano, como le llaman ellos, para relacionarse. ¿Sí? Fuman marihuana en las escuelas, en la calle, en la casa, en donde se les ocurra, hacen consumo. Y él hoy por hoy no encuentra un círculo sano donde moverse, sin que haya consumo de drogas legales e ilegales. ¿Sí? Yo lo pongo como consumo de sustancias, general, ¿no? Entonces, bueno, más que nada, darle las gracias, ojalá que esto funcione. Y una preguntita, ¿hay, por ejemplo, un espacio para mi familia, para poder tener algunas charlas, algún tratamiento? Porque nosotros seguimos en tratamiento al igual que él, ¿no? Para familias que se recuperaron y para jóvenes que se recuperaron en el SAMA, o es solamente para adictos y las familias de adictos. No sé si me explico. Sí, el SAMA tiene hay un espacio que se llama Taller de Familiares. De hecho, una vez que el dispositivo se pone en funcionamiento, la gente que está recuperada circula por el dispositivo libremente. Está en relación al tratamiento de las pautas. Las familias también. Te doy el caso de lo que nosotros hacemos en Mar del Plata, que ya tiene bastantes años. Las mamás, nosotros hacemos las familiares cada 15 días. Eso uno lo va acomodando de acuerdo a la necesidad.
mamás de chicos recuperados van y se sientan en la familiar y siguen dándole vuelta al tema. Ayudan y se ayudan. Y refrescan la memoria. Esto es una enfermedad de aprendizaje y de memoria. Las memorias se inhiben, pero no se borran. Ellos se recuperan, no se curan. Por lo que vos decís de tu hijo, lo que te quiero decir, estate muy atenta a que no toque ni una gota de ninguna droga, ni alcohol ni ninguna, y que no ande por los circuitos de consumo. Porque no se puede. No, pará porque yo trabajo en Mar del Plata con gente, ¿sí? Con gente, y esto lo vengo haciendo. Bueno, es una parte de Pinamar lo que está. No, pero a ver, ordenémonos. No, pero esto pasa en Miramar, pasa en Otamendi, pasa en Balcarce. El tema es el siguiente, ¿sí? Si ustedes se fijan, hay un montón de gente que no consume. Entonces, hay que no quedar capturado en el discurso social del consumo, en donde todos consumen. Eso lo dice el que defiende el consumo de drogas y el adicto. Y es para habilitarse y para hacerte creer a vos o a cualquiera que no hay otra manera que no sea estar en sociedad, que no sea consumiendo drogas. Eso es una mentira. Entonces hay que empezar a desmontar los supuestos que subyacen a sostener el consumo de drogas, del cual toda la sociedad queda capturada, ¿sí? No es cierto eso. O sea, hay circuitos de gente que no consume. Ellos socializaron y se empezaron a integrar socialmente en los circuitos de consumo. Entonces, ¿qué haces? Vas y te metes, porque es tu hijo. Y además les voy a decir una cosa, no estoy hablando tampoco como profesional. Yo tengo 4 hijos que están en la sociedad insertos. Y yo como mamá, y esto es al margen de mi profesión, yo te digo, con esto no te metes. Y soy tu mamá hasta que tengas 40 años. ¿Por qué? Y porque yo te tuve en la panza, te di la teta, te cuidé. Así que yo ahora no me voy a bancar que te dinamites la vida consumiendo veneno. La ley del padre es poner el límite. Esta es una problemática de transgresión a las normas, desafío a la autoridad y límites. Y donde los adultos quedan chupados en el discurso de consumo. Y no toman la distancia de poner la autoridad. La sociedad se funda en la familia, que es una institución jerárquica. Entonces, los hijos le deben obedecer a los padres. ¿Por qué? Porque socialmente funciona así. Si yo trabajo en un hospital, le tengo que obedecer al director. Si yo trabajo en un supermercado, le tengo que obedecer al gerente. Entonces, cuando uno dice trabaja con la familia, es porque hay supuestos que se han dado vuelta en donde se lo sobreprotege, donde se le da todo lo que quiere, donde la cultura hedónica tiene a cuanto más mejor, que se tienen que empezar a revertir en tratamiento. Porque no es cierto que todo el mundo consuma. Esa es la primera mentira. Entonces es, a ver, ¿con quién te vas a juntar? Con este y con aquel. Pero volviendo a lo que tiene que ver con el sostenimiento de la recuperación, ellos tienen que conocer que tienen una problemática, darse cuenta cómo se arma la recaída, dónde son sus puntos débiles, dónde se puede meter y dónde no se puede meter. Y eso es de por vida. No se olviden que lo primero que aparece en la historia como recurso para abordar las adicciones son los grupos de autoayuda, Alcohólicos Anónimos. El primero que le dice, esto es una enfermedad crónica, progresiva y terminal, antes que la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Mientras los profesionales de la salud no sabían qué hacer con esto. Entonces, ¿y ellos qué te dicen? Grupo de por vida. O sea, el tratamiento en una enfermedad crónica es de por vida. Si yo tengo diabetes, me tengo que tratar de por vida. Si tengo HIV, de por vida. Si tengo hepatitis C, también. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que es de memoria. Entonces él va a tener que inhibir la memoria del circuito de consumo y empezar a manejarse en otros circuitos que no son de consumo y que le van a empezar a dar placer. Porque les diré que el adicto, y en este caso estoy hablando del adicto, y por ahí la generalización de decir, bueno, todos son adictos, no, hay gente que consume drogas y no es adicta, ¿sí? Eso hay que diferenciarlo bien. Entonces, estamos hablando de la gente que se complicó. Hay muchos chicos que pueden estar consumiendo y no están con la problemática. Y que la familia, si está atenta y tiene la información y lo cuida, y bueno, va a monitorear como cuando tenía 2 o 3 años. Y mirá, no metés los dedos en el enchufe. O no vas y te comes un chocolate cuando... Es la función paterna, la función del adulto. Yo si hay algo acá que sí digo, es dónde estamos los adultos.
porque en realidad a los padres les tienen miedo a los hijos. Lo que nosotros vemos en el consultorio, cómo llegan las familias desmembradas, donde un chico que está frontalizado, ¿qué quiere decir? Que es puro impulso, que no mide consecuencias negativas, que tiene desregulación emocional, que no tiene rumbo, domina a la familia. Bueno, el trabajo nuestro es eso. Ordenar primero a la familia y a los adultos. Que recuperen el poder que tienen, porque nadie tiene más poder que los padres sobre el hijo. El que tiene una adicción es un dependiente. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué sucede? La droga te detiene el desarrollo. Entonces nunca va a ser un adulto ni va a ejercer roles de adulto. ¿Qué quiere decir? No va a laburar, no va a terminar una carrera universitaria, no va a ser padre, no va a ser esposo. Va a depender siempre de otro. Entonces, ¿qué haces? Lo empezás a problematizar. Y del cual depende, que es los padres, y empiezan a poner condiciones. Que querido, te levantás a las 8 de la mañana, vas a la escuela y terminas la escuela, con este no estás. Porque acá el tema es que estamos inmersos, esto es un momento social, estamos en un momento social, donde estamos en una sociedad de consumo, donde todo es instantáneo, donde no hay cultura de... no tienen tolerancia a la frustración. Yo, si me canso, dejo, abandono. Si tengo resfrío y no voy a la escuela. Si esto no me gusta, no lo hago. Todo ese trabajo lo hacemos nosotros. ¿Sabes qué le decimos nosotros? Cosas de sentido común. ¿Sabes qué? Yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana y a veces no quiero y no me gusta, pero tengo que ir igual. Eso ellos no lo entienden. Porque se están socializando de una manera en donde cada uno hace lo que les da la gana. El trabajo es muy de educación y donde se los habilita a los padres a que hagan lo que hacían mis abuelos. Pues no sé qué edad tenés vos, pero a mí mi mamá me miraba y yo hacía lo que me decían y la rectora de mi colegio nos miraba y nos quedamos todos contentos, todos callados. Entonces, estamos en medio de un momento social donde cada uno individualmente, con su hijo adolescente, y empieza a poner los puntos sobre los i. Porque depende de vos para vivir. Y si no lo estás discapacitando, porque si sale a la sociedad a vivir de esa manera, no sobrevive. Ahora, yo pregunto, perdón. ¿No? Mi nombre es Daniela, acá. Sí, dale. ¿Qué tal? Mi nombre es Daniela. Con una persona adulta, mayor de 40 años, ¿cómo haces para decirle que no fue una enfermedad, sino fue su elección de vida? Y no tiene intención de salir adelante, teniendo todo para salir. Y se intentó más de 10 años para que salga. Y es imposible, porque es su decisión como adulto, al margen de que no le da la cabeza porque ya la tiene quemada, como hablando mal y pronto, yo lo entiendo, porque mi cerebro está sano, él no lo entiende, pero es su decisión y es imposible que salga, porque no quiere salir. Y es una persona mayor de 40 años. ¿Cómo haces para manejar? Como vos decís, tu mamá te miraba y era respeto total. ¿Cómo haces para una persona de 40 años que tenga respeto? O que tome una decisión. ¿Qué no tenés que tener encerrada una pieza de 4x4? No, te explico. ¿Cómo es tu nombre? Daniela. Daniela, yo te explico. Ese es el fenómeno clínico. Eso es la enfermedad. Eso que vos me estás diciendo. ¿Cómo vas a hacer que se dé cuenta? No se va a dar cuenta. ¿Sabés por qué? Porque tiene anosognosia. ¿Sí? La anosognosia quiere decir, si vos tenés lesionada la corteza prefrontal por intoxicación, por un golpe, o porque naciste sin esa funcionalidad, no te das cuenta. Entonces no le pidas que se dé cuenta al que no se puede dar cuenta, no lo tiene. Si vos no lo pones en un proceso de desintoxicación y de rehabilitación terapéutica, es imposible. Y yo te voy a decir una cosa. ¿Sabés por qué fallan los tratamientos en adicciones? Porque no se controla la abstinencia absoluta. Porque el problema en un adicto ya no es la droga, sino es la respuesta que el sistema nervioso central da al ingreso de cualquier droga. Decime vos, ¿qué tratamiento ambulatorio controla con tiras reactivas que no consuman? Todos consumen algo. Y todos consumen alcohol o todos se fuman un porrito. Entonces no tenés cambio. No hay manera de que tengas cambio. No te da el resultado del tratamiento porque no se ha hecho el tratamiento seriamente. Seriamente, ¿sabés cómo es? Que vos controlás que la población con la que estás trabajando está completamente desintoxicada. Porque si no está desintoxicada, vos estás con una persona. Sí, vos estás con una persona. Y por eso te digo que la ingenuidad de los colegas terapeutas, ¿sí? Que es, el recurso
psicoterapéutico, con lo que ellos se recuperan es con el vínculo psicosocial, porque ojalá tuviéramos un psicofármaco que fuera mágico y revirtiera esto. No lo hay. Si no, no tendríamos más adictos, ni depresivos, ni trastorno de ataque. No lo hay. Entonces nosotros trabajamos con el vínculo psicosocial, ¿no? Ahora, vos estás con una persona que no tiene interés en relacionarse, pero porque no puede. Entonces, lo primero que vos le decís a un terapeuta es, no te escucha, porque escucha poco y entiende poco. Si a vos no te escucha, a mi psicóloga tampoco me escucha, ¿entendés? Porque son un frontón. Vos le decís algo y el tipo te lo devuelve. Ese es el fenómeno psicopatológico, que es con lo que nosotros tenemos que trabajar. Ahora, nosotros no recibimos un paciente, recibimos a una persona en muy malas condiciones que no tiene capacidad de elección ni capacidad de decisión. ¿Por qué? Porque si la toma de decisiones, que es una función ejecutiva, que es lo que hace que los seres humanos evaluemos qué es lo que vamos a hacer y después tomemos la decisión, no está funcionando. Él no toma decisiones, él se maneja por impulso, él no piensa antes de actuar. Otra, ¿qué va a elegir? El que elige es el que es libre. Y el adicto a las drogas no es libre, es un esclavo de la droga. Y la droga le maneja la vida. Cuando yo te digo que va colonizando zonas cerebrales y las va tomando, quiere decir que le va controlando la vida. Y el tipo no tiene resto. Te voy a decir una cosa. La ley en neuro es que se va afectando de lo más nuevo a lo más viejo. Filogenéticamente y ontogenéticamente. ¿Qué quiere decir? Las cortezas prefrontales, las que yo te estoy hablando, terminan de madurar a los 30 años. Entonces, cuando vos a una persona le permitís que empiece a consumir, vos le diste alcohol en la mamadera, o le hiciste fumar un porro a los 3 años, no. ¿Por qué? Porque se sabe que hace daño. Entonces, en un cerebro en formación, que todavía no está terminado de conectar en la adolescencia, vos lo dejás fumar marihuana, no se termina de conectar. Es puro impulso. No se termina de conectar la zona más nueva con la zona más vieja. ¿Por qué? Las drogas hacen su efecto porque encuentran lugares blancos que están diseñados para neurotransmisores endógenos. Si la marihuana hace su efecto, lo hace porque actúa sobre el sistema endocannabinoide endógeno. Naturalmente lo tenemos para que el cerebro se desarrolle y para que se termine de conectar y desarrollar la zona más nueva en la adolescencia. Interrumpís ese proceso. Entonces, no te dio resultado el tratamiento porque no se hace lo que se tiene que hacer seriamente. Lo primero que te tenés que asegurar es que esté en abstinencia absoluta y que tampoco tenga conductas sustitutivas de consumo, porque los adictos son los buscadores de sensaciones intensas. Una persona de 40 años. Primero, lo llevas. El tema es así. Primero, ese es el trabajo que tenemos nosotros con la familia. Primero lo empezás a problematizar. Si vos haces todo lo que podés hacer dentro y no podés acceder a que él venga a un tratamiento, que además como son dependientes, donde vos lo cercás y le cortás el chorro, el tipo viene al pie y le pones condiciones, porque si no se mueren de hambre, porque los grupos donde ellos están son expulsivos, ¿entendés? Porque son grupos marginales, no pueden sostener relaciones sociales. Y en ese caso vos tenés que ser asesorada por un grupo, porque nosotros por eso te digo, trabajamos con la familia. Vienen las familias solas primero y les decimos qué es lo que tienen que hacer. Porque si vos seguís haciendo lo mismo, sos funcional y se alimenta la problemática. ¿Y sabés qué es lo peor? Que el padre o la madre o quien sea termina siendo no solamente el testigo, sino el partícipe que se le hace funcional y le alimenta la enfermedad. Mira, hay una cuestión que es básica. La mente del adicto no funciona como la tuya o como la mía. Funciona de un modo distinto. Tu profesional que está especializado en la adicción te va a decir, mira, no hagas esto que es de sentido común. Tenés que hacer todo lo contrario. Pero ese es el tratamiento. Eso es parte del laburo nuestro. Lamentablemente no habrás dado con un tratamiento. Lo último que se hace es que un profesional lo evalúe y que justifique por qué esa persona hay que internarla. Yo vivo haciendo escritos y los internan. Pero la internación resuelve por un tiempo, es un recurso extremo que sirve por un tiempo, porque como es una enfermedad de aprendizaje y memoria, cuando sale a donde él tiene grabado en su memoria y condicionado, porque la memoria es condicionamiento por asociación, condicionado su carrera de consumo y su patrón de consumo, recae. Ese es el punto. ¿Vos querés hablar? A ver, la señora acá quiere... Sí, porque me tengo que conocer y quería dar un Ay, testimonio. sí, ahí te ubiqué. Bueno, en realidad
Yo soy profesora en los colegios acá, nos conocemos mucho. Quería en principio discrepar con el señor que no lo conocía de los medios, sobre todo con un punto muy sensible que fue, digamos, esta cuestión que hacían clara ustedes dos, que es el estigma, ¿no? El estigma que no permite al paciente ni a la familia movilizarse y funcionar en un tratamiento. Al margen de eso, quiero decir que soy la madre de la hija de Leonardo Napoli. Ella. Sí, y como dije, también soy profesora de la universidad, estoy terminando la universidad en la licenciatura en psicología y soy profesora en los colegios. Y entonces todo lo que decían ustedes lo tengo bien fresco y el dolor que significa la no trama social también. Me tengo que ir al colegio ahora y quería presentarme y decir, sobre todo, que es un cliché y un modo de hablar que no me encanta, pero sí se puede. Soy testigo de que se puede. Digamos, un poco contestándote al respecto de la edad, Leonardo cuando empezó el tratamiento era adulto, muy adulto. Él era muy chiquita y voy a contar brevemente mi experiencia de cómo llegué a acompañarlo con el resto de la familia y muchos amigos. Y lo que me dijiste vos, Sonia, en ese momento que a lo mejor no te acordás. Bueno, a todos nos genera un poco de emoción todo esto, pero lo que quiero decir es que yo llegué desde esta cuestión, esta percepción antigua, que ya no tengo, que es la cuestión de la psicoterapia, de que si te trataban mal, de que si te pegó tu padre, etcétera, etcétera. Y ahora ustedes lo explicaron maravillosamente bien. El tema de la plasticidad del cerebro, el tema de la frontalidad y de un paciente frontalizado. Entonces yo lloraba para aquel entonces y te decía, bueno, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Leonardo está endemoniado y todas estas cuestiones estigmatizantes y morales que hacen que la persona quede más marginado de lo que ya está. Entonces vos me dijiste, Sonia, mira, lo primero que tenés que hacer es dejar de llorar y entender que el cerebro de Leonardo está en terapia intensiva, que acá tenemos una joyita que es solamente de ellos y que se llama el grupo. Claro. Sí, y volver siempre que puedas, y así lo hice siempre que pude, y en los primeros tiempos lo hice. Pero bueno, iban con Leonardo a Mar del Plata sus amigos de toda la vida, y esto es lo que hay que entender, que si se apela a eso, que es la sencillez, y lo llevaban y lo traían de Mar del Plata. Funcionó, lo dijo él, y él, digamos, es más testigo que nadie, y funcionó a tal nivel que con la personalidad de Leonardo lo trajo hasta acá. Ahora, lo último que quiero decir es que sí, todas las comunidades y sociedades tienen personalidades diferentes. Pinamar es una comunidad que no es, como decía el señor, la familia no quiere ayudar, sino que muchas veces las familias, me incluyo, no quieren reconocer, no quieren decir, y sí es muy hipócrita Pinamar en esa, sin querer ser agresiva. Yo la escucho en Mar del Plata, Pinamar, Balcarce, no es privativo de ustedes, si es una distinción. Es la realidad. ¿Esa es la realidad de la sociedad? Claro. No, y esto es lo que quería decir también. Yo quería decir un concepto en realidad también que me parece que es interesante, es hablar de la codependencia y de lo funcional que se hace en la familia, seguir diciendo él no quiere, como hago con él, como no, y hacerse cada uno. Terapéutico, eso es parte del trabajo de la problemática. Bueno, y por el otro lado celebro un montón, fue clarísimo lo que explicaron, por lo menos para mí. Es muy concurrido esto para Pinamar, no sé cómo es en otras sociedades, porque hay un montón de gente. Así que bueno, nada más, celebro la convocatoria. Buenas tardes, mi nombre es Patricia, soy pinamarense, nací acá como tantos los veo también acá. Llego a ustedes por familias, amigas que les han cambiado la vida, así que la verdad que celebro que estén acá en Pinamar. No comparto de que Pinamar es porque hay, bueno, ustedes lo acaban de decir,
esto pasa en todos lados. Acá tenemos la suerte de tener bosque, mar, médanos y hay mucha gente y somos muchos los que podemos disfrutar de eso y estar separados de otras cosas que, bueno, que nos llevan a conocerlos a ustedes. Mi pregunta es, quiero conocer cuáles son los semáforos. Me considero una pinamarense socialmente responsable y por eso estoy acá. Tengo hijas, están estudiando en la facultad. Por suerte, no sé, he sido una mamá dura, tal vez en la adolescencia, cuestionada, porque en la época que salió la ley sobre el alcohol, trabajé mucho en Pinamar para que los chicos no tomaran alcohol hasta los 18 años. Trabajé con la Fundación Proyecto Padres acá en Pinamar. Entonces, me gustaría que me explicaran esto de los semáforos, que me parece muy importante, porque tienen 21 años mis hijas y no están exentas de, bueno, una cosa así, o amigas, o alguien a quien yo pueda observar y poder dar una mano, ¿no? Eso nos podrían decir, no ya la problemática, sino poder verlo antes. Hablaron de la prevención, la primer pata. Eso es lo que quisiera que me contaran un poquito, qué es lo que uno puede hacer desde ese lugar. Gracias. No, a mí me sale decirte algo, porque es prevención, como decís vos, sí. Es identificar conductas de riesgo, porque no estamos hablando de chupar. Es muy importante distinguir lo que es uso, abuso y dependencia, si no terminamos siendo prejuiciosos y estigmatizadores con alguien que se toma de cerveza. Eso tiene que quedar claro, de no hacer esta cosa de especie de salvajismo, diría yo. Son todos adictos, o hablar de adicción. La adicción es un tema bien específico, concreto, a nosotros nos resuelve porque es un tema concretito que tenemos. Lo otro, esto, yo creo que es complejo, porque nos involucra a todos como cuerpo social, y ahí es complejo, pero quiero utilizar un eslogan de, ya que estamos con Sama, de Miramar, que era en las campañas que se hacían, que decía, de esto sí se habla. Vamos a hablar de esto. Yo me meto. No viene un hijo de 20 y yo me meto y les corro al chico. Me meto. Es mi tema, mis chicos son mi tema. Sí. Hablo, digo, que hacia dónde va, que hablamos de los riesgos, de lo que es, pero con sentido común, ni siquiera con sentido persecutorio para el otro y patológico. No, pero no me refiero a eso, me refiero a cuáles son esos semáforos que por ahí uno, las alertas, que cuando las llegas a ver es tarde, ya, a eso me refiero. No lo demás lo comparto y lo trato de... Sería cuando vos empezás a ver, cuando vos empezás a tener indicadores de que él hace cambios. ¿Entendés? O sea, tiene alteración del estado de ánimo, empezó a dejar sus rutinas o sus obligaciones, empezó a estar con gente que es gente del palo, que vos te das cuenta, porque uno se da cuenta, cuando de noche no está o desaparece, o de día está durmiendo, cuando tendría que haber, cuando falta la escuela, cuando falta el trabajo, cuando ya no tiene interés de estar con vos, ni de charlar, ni de compartir una reunión familiar. Pero básicamente es meterse con el tema y que se deje de naturalizar el consumo. Mirá, uno escucha que parece una joda, a mí claro me da alergia, porque imaginás si yo trabajo con esto, cuando la gente naturaliza y ¿quién no se mama? ¿Quién no se emborracha? Bueno, vos ahí ya tenés, y está naturalizado, y en un adolescente es terrible, vos fíjate las previas, que son cosas de sentido común lo que te estoy diciendo, ¿eh? Las previas son, se juntan en una casa, vos mirás en las redes sociales de los chicos, ¿de qué hablan? Vos qué llevás, yo qué voy a llevar, le piden dinero al padre, y es mucho dinero, se juntan en la casa. A nosotros nos invitaron a un congreso de pediatría, los pediatras, para ver qué hacían, cómo le decían a las madres cuando sus chicas de 12 o 13 años hacen la previa en la casa, y yo me quedo y prefiero que la previa la hagan en casa, dice la familia. ¿Me entendés? Sí. Voy a decir, yo prefiero que jueguen a la ruleta rusa, pero en casa. Ahora, lo peor, que en ese estado de alcoholización salen y manejan. ¿No es de sentido común? Todo el mundo sabe que se distorsiona la noción del tiempo y el espacio. El sistema sensoperceptivo está afectado, la memoria está afectada. O sea, tenés desregulación emocional e impulsividad, o sea, las reacciones que tienes son otras. Y vos lo dejás que salga a la calle en esas condiciones. Lo de la marihuana
que les paso el chivo porque es mi tema de investigación. La marihuana es terrible porque afecta, o sea, te hacen test reactivos con el alcohol, ¿no? En el tránsito y en la calle. La marihuana te afecta la noción del tiempo y del espacio. Te distorsiona la percepción de los objetos en movimiento. Te afecta todo como la atención, la memoria y la concentración. Se deposita en el cerebelo y afecta la coordinación motora. Y nadie la controla. Y nadie los controla. Bueno, más las alcohol. benzodiazepinas también. Las benzodiazepinas, porque además mezclan. Ahora mezclan. Ahora mezclan, ¿entendés? Te mezclan. Benzodiazepina, que es un tranquilizante menor, depresor. Perdón, ¿ese el es el alcohol. que utilizan para anestesias también? ¿No es ese que utilizan para las anestesias de los perros? No, eso es ketamina. Esos son ketamina. El tema, ¿sabés cuál es? Pará, yo te voy a explicar esto. El tema con la droga es que ellos volvían al episodio donde llegó mamado o anoche llegó a cualquier hora y en muy mal estado y lo dejan pasar. Esa es una alerta, ¿sabés por qué? Porque nosotros, la especie nuestra, tiene precauciones, mecanismos precautorios cerebrales que son de autopreservación. Es como si vos ves un hiperobeso que se comió 10 milanesas fritas y no tuvo ningún registro de malestar para frenar. ¿Qué pasó? Que ese chico ya no tuvo los frenos inhibitorios ni la conciencia para darse cuenta que estaba tomando más de la cuenta y perdiendo el control. ¿Qué es lo que pasó ahí? Y eso se deja pasar. Eso no se puede dejar pasar. ¿Entendés? Porque cuando vos no tenés freno inhibitorio y ya no tenés conciencia, en un ambiente donde les diré que hay de todo tipo de drogas, ketamina, ácidos, metanfetaminas, cocaína o cristal, lanzaperfume, lo que vos quieras. Cuando ellos ya están intoxicados y desinhibidos y con la conciencia alterada, entra cualquier cosa. ¿Entendés? Entonces, el punto es tomar conciencia que estamos en una sociedad donde la droga se oferta como... En el cine te iban así con una bandeja con los caramelos y los bombones, ahora es así. Ellos te lo dicen. Vos vas a una fiesta electrónica o a un recital y te sacan así de todo. Entonces, lo primero que hay que hacer es, esto es lo que tenemos, no es negarlo. Cuando uno dice, la sociedad es negadora, la enfermedad es negadora, la familia es negadora y la sociedad es negadora. Porque todos lo vemos. Todos sabemos que esos eventos se organizan para consumir drogas. Y vos no lo objetás a tu hijo que va a una fiesta electrónica y se consume un ácido. Y el ácido, cada vez que tiene un viajecito alucinógeno de eso, tiene destrucción neuronal masiva. Los chicos que consumen marihuana, la marihuana es lipofílica y está 30 días alojada en el sistema nervioso central. Y es una droga que se clasifica como alucinógena y tiene una relación directa con la psicosis. Todos los días llega gente diciéndote, mi hijo de 19 años estuvo en el psiquiátrico por psicosis. Y yo le digo así, ¿consume marihuana? Sí. Listo. Es la marihuana, sacale la marihuana, porque por suerte revierten. Pero también tienen afinidad por los alucinógenos. Entonces meten, con el estado que tienen de intoxicación de marihuana, meten ácidos. Bingo. ¿Sabes qué? Quedaron en el psiquiátrico o en la guardia. Bueno, nos quedan 15 minutos. Tenemos una Ya, pregunta. A ver, Carlos. A ver, él tiene el moderador, él maneja el... Mira, mi pregunta era la siguiente, con respecto a la familia, más que el adicto, ¿no? Porque es donde el adicto, como vos decís, no tiene conciencia de lo... La familia que sí la tenemos, a la conciencia, y queremos ayudarlos, es cómo llegar a eso, ¿no? O sea, porque en realidad yo tengo mi hijo hace 10 años que se droga, hoy está por consumo de drogas, está en otra situación, y tengo mi ex nuera que también. ¿Cómo llegar a ustedes? Porque cuando yo lo quise internar era mayor de edad y no tenía el grado de adicción suficiente para ser internado, me lo dijo el juez. Había que hacer un tratamiento No, me encanta seguir escuchando lo que dicen. El tratamiento psiquiátrico, donde el psiquiatra no avalaba porque no tenía un consumo, razonaba, pensaba, contestaba, o sea, no era una adicción para ser internado. 18 años, mayor de edad. Y hoy, yo la verdad no sé ya más qué hacer, porque yo lo quiero ayudar, pero no sé cómo.
porque tampoco obviamente no se deja. Entonces, ¿cómo llegar? Vos decís, la familia no puede internar, ¿cómo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Se entiende la pregunta? No, te explico esto, ¿sí? Con respecto a la internación, el juez lo que hace es darle lugar y menos ahora con la ley nueva de salud mental es más difícil internar, ¿entendés? El juez lo que hace... Pero espera que te explico. Lo que hace el juez es darle lugar al pedido médico, al pedido del profesional de la salud mental. Yo le pongo, cuando se lo evalúo, todas las razones por lo que lo tiene que internar, porque además, entre otros, corre riesgo para sí para atrás. El juez decide, y si este chico después se mató a otro, o todo lo que yo le pongo que hace, el responsable es él. Así que generalmente le dan curso y se la sacan a la papa caliente, ¿entendés? Porque entra un equipo terapéutico, un equipo, no uno solo, que te está diciendo que lo evaluaron y que esta persona está en riesgo. Ahora, con respecto al adicto, para aclarar el tema, no hay grados de adicción. Voy a decir algo que es, siempre lo digo, que es o estás embarazada o no estás embarazada. No estás más o menos embarazada. ¿Entendés? Mi respuesta fue a esto fue, claro. Disculpame, que lo digo traer babeando y haciéndose pis encima para decirte... No. Adicción quiere decir que la persona no puede dejar de hacerlo, que tiene un consumo compulsivo y que no es que no quiere, no puede, porque la necesita imperiosamente, porque la adicción es biológica. Vos rompiste el equilibrio neuroquímico cerebral, modificaste el sistema químico, por lo cual se adaptó el cerebro y necesita la droga para no tener el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es insoportable, es sufriente, tienen pensamientos automáticos, intrusivos, donde están todo el día pensando en que se tienen que ir a consumir y eso no se controla. Entonces, el juez te responde de acuerdo a lo que los profesionales de la salud le decimos. ¿Sabés quién tenemos la culpa? Nosotros, no el juez. Porque yo en Mar del Plata hago escritos y hasta he ido al tribunal y los internan. ¿Y sabés qué me han dicho a mí? Qué bueno lo que me pones acá, porque la que se juega cuando escribe soy yo. Y la que pone el sella con la matrícula soy yo. Y a eso también hay que animarse a hacerlo. Por eso te digo que tiene mucho más que ver con los profesionales de la salud que con la justicia. Bueno, doctora, acá hemos tenido profesionales en salud mental que mejor no nombrar. Meses de vacaciones, sí, por eso lo que hay que preguntar, perdón, ¿yo puedo preguntar yo algo? No, iba a hablar Hola, ¿qué tal? Yo voy a contar mi experiencia personal, nuestra experiencia. Nosotros tenemos un hijo que hoy tiene 18 años que está haciendo tratamiento en la red. Arrancó cuando tenía 16. Nosotros vivimos en Pinamar y fue desesperante porque no sabíamos a dónde llevarlo. Tocamos todos lados, tocamos hospital, psiquiatra, tampoco sabíamos cómo llevarlo hasta allá porque estaba muy violento en mi casa. Me parecía hijo de otra familia, es como dice Sonia. No respetaba normas, el colegio era un desastre, los amigos eran un desastre, su vida era un desastre, los límites, todo. Y acá fuimos a hablar al hospital, fuimos a hablar con un psiquiatra para ver cómo hacíamos para llevarlo, porque él no quería hacer tratamiento, por supuesto. Entonces habíamos hablado de judicializarlo. Y el psiquiatra me había dicho que por ahí sería bueno que termine en el hospital, que lo lleve la policía. Entonces, así pensábamos nosotros, si lo llevan al hospital, interviene la policía y ahí sí no va a quedar otra que tenga que arrancar con el tratamiento. Era desesperante. Y desesperante también para nosotros como familia que no teníamos nada en Pinamar para solucionar el tema. Entonces, tuvimos que trasladarnos gracias a Dios lo conocía a Leo, que Leo me decía ya hace un año, Carolina, este chico tiene que hacer tratamiento. Y yo le decía, no, pero ya está con una psicóloga especialista en adolescentes desde los 15 años. Y ahora arrancamos también con un psiquiatra especialista en adolescentes. Y nadie nos decía que el chico necesitaba tratamiento, la loca era yo. Yo era la loca que estaba obsesionada con el tema de la droga, con el tema del porro, porque era porro lo que fumaba, era porro y alcohol. Y tenía un grado de violencia tremendo. Como dice Sonia, desaparece todo la parte frontal y hoy es un chico que lleva 2 años y pico de tratamiento,
terminó el colegio en forma domiciliaria, está yendo a la facultad. Mi casa se armó de nuevo la familia, los hermanos, la relación, el diálogo, el cariño, la comunicación, todo lo que ganamos gracias al tratamiento, que a veces le digo a Tobías, pobre vos que tuviste que transcurrir todo esto, pero por suerte nuestra familia, al haber vivido todo el tratamiento y la enfermedad tuya y todo, vivimos un montón de cosas que hay familias que no las pueden vivir. Y las van a vivir porque por supuesto que es un problema grande, es una tragedia, ¿no? Pero con final feliz. Y hay recuperación, como dice Leo. Hay recuperación. Señor, que está Por acá adelante. No, yo quería preguntar a la doctora, la experiencia de Uruguay con respecto a la marihuana, porque evidentemente es un tema bastante abierto. Parecería que usted afirma cosas y hay un país que afirma otras cosas. Y 1 y 3 millones, algo debe andar. Que lo que es, yo sencillamente su opinión no lo me explique. O sea, usted es una persona que afirma cosas y hay un país que afirma otras cosas. Lo que le quiero decir con eso es que es un tema abierto. Yo agradezco que en mi país haya tolerancia sobre el aborto, por ejemplo, ¿sí? Donde podemos tener un montón de puntos de vista, pero aprendimos a hablar. Me matan las afirmaciones de un lado o de otro, me gusta tener las propias. Me gusta también esto nuevo en mi país, porque vengo a la época de Videla, que es el matrimonio igualitario, ¿no? Me parece otro gran logro en lo que hace a la tolerancia, a la forma de expresarnos. Yo no me animaría a afirmar, sería más humilde, en un tema tan complejo, todo respetable, por supuesto, porque las mismas personas merecen respeto, de un lado o de otro lado. En lo que hace, por ahí a la experiencia de este muchacho, yo tengo otra parecida, pero acá en la localidad de Pinamar. Y entonces yo quiero brindar agradecimiento tanto al CPA como al hospital, como al OVA y a todos los profesionales que evidentemente deben tener una experiencia. Hoy no los veo presentes, sí los veo a ustedes, los desconozco realmente, pero quiero agradecer a los propios de nuestra ciudad por lo que a mí me brindaron, que a lo mejor otros no obtuvieron. Problema de los demás. Yo lo agradezco. ¿Sí? Entonces, fíjese usted lo que es, no tenemos nada, tenemos algo, tenemos que ir para acá, tenemos que ir para allá. Bueno, yo tengo una presencia en mi pueblo que me ayudó. Acción social, no sé, les puedo nombrar 20 personas. ¿Tá? Y escucho a mis vecinos por ahí que no tuvieron el mismo éxito, posibilidad, o llámele como quiera. Pero, por ejemplo, hoy la información, señora, está en todas partes, no es como antes que venía el profesor y nos decía algo y teníamos que ir a la biblioteca a buscar el tema para contradecirlo. Usted todo lo que me dijo hoy, yo ahora me voy a Google a ver qué me dice usted y qué me dice el mundo. ¿De acuerdo? Yo antes de venir acá y en otros lugares donde participo, con el máximo lo respeto. El tema es el respeto a lo distinto, ¿no? Yo no le quiero faltar respeto a usted, pero la verdad que todo lo neurológico, la felicito, pero a mí no me dice nada. Absolutamente nada. ¿Me entiende? Ahora este muchacho que habla de una manera diferente me llega un poco más. Porque por ahí no tolero esto, no sé dónde va, perdón. No sé dónde va, pero me incomoda a mí y yo creo que usted está faltando a lo No, y no te voy a permitir que responda. Lo que sí, que le responda a alguien de su comunidad, como usted dice. No, por lo neurológico. Usted hablaba más de la psicología. Son concepciones que son menores. A mí hablar o no hablar me da exactamente lo mismo. Bueno, entonces le agradezco. A ver, ¿puedo hacer una sentido? No venimos a esto. ¿A qué venimos? No, usted puede quedarse o puede irse, como hizo gente que estaba atrás. Nosotros trabajamos, nos invitan y contamos lo que hacemos. Estamos hablando de ciencia que no creo que esté tan en Google, no va a entender. Debería ser más modesto. No, ¿quién es modesto? Incluso respetuoso con sus ciudadanos. Esas incomodidades. Y ese muchacho no es un muchacho. Se llama Leonardo, que se expone el valor de exponerse, tiene el valor que yo mismo les digo, ojo que vas a hacer. Claro. Porque así como les dije, del cambio de modelo moral al medio, es algo que lo dice en algunas y pasa a veces, pero no pasa generalmente. ¿Por qué en el Uruguay? Porque está el estigma, pero no se puede hablar tampoco, no escucha. Yo puedo decir una cosita, quiero decir una sola cosa, ¿sí? Meterse con este tema
es un tema complicado, el tema de las drogas, porque es desagradable y no es políticamente correcto. Yo lo que digo, no solamente lo digo por la experiencia, sino por los títulos que tengo y por la investigación científica, y es irrefutable. Puedo hablar horas sobre la marihuana, pero este no es el tema. Acá no se viene a debatir si lo que yo digo es cierto o no. Cada uno tiene su mente donde está procesando y escuchando y saca la conclusión. Y si no le gusta, se levanta y se retira. No vinimos acá a discutir el tema. ¿Quién quiere hablar? Yo voy a hacer una consulta. Yo me quedé con una frase que usted dijo, no puedo reducir la oferta, pero sí la demanda. Claro. La oferta es un tema que a mí me preocupa, porque sé que está al alcance de todos. Si yo quiero, sé dónde comprar. Eso, ¿qué vamos a hacer con eso? Más seguridad. ¿Qué vamos a hacer? No te lo pregunto a vos, sí, por eso sino te, a Pinamar. claro, pero por eso que tiene que ver con la educación. Así como vos no vas a buscar marihuana, o no vas a buscar alcohol, o no vas a buscar drogas, vos a tus hijos los educás y les enseñás lo mismo. Entonces ahí es donde se termina la oferta. Que es tan fácil. ¿Entendés? ¿Sabés qué pasa? Yo te lo digo. Una, te lo puedo decir desde lo profesional porque es mi tema con el que yo sí trabajo y tengo resultados. Y otra es desde lo personal. Yo tengo 4 hijos en los cuales mis hijos ni fuman, ni tabaco, ni consumen alcohol, ni nada, porque al margen de lo que yo trabajo, es toda mi familia, así es una familia donde se cuida la salud, donde está orientada al deporte, donde está orientada a los logros académicos, al trabajo, a la vida. Entonces, nosotros hacemos una reunión y parece ciencia ficción, porque yo trabajo todo el tiempo con gente que tiene una relación fuerte con la droga, y cuando yo digo esto molesta un montón. Que le moleste, pero que se empiece a plantear por qué le molesta. ¿Entendés? Porque a mí no me molesta que vos consumas agua y que me digas, ¿entendés? Entonces el tema es, ¿cómo es? Vamos a estar en una reunión y donde no hay alcohol y la pasamos bárbaro y nos divertimos. El binomio droga-diversión es indisociable hoy en los jóvenes. Somos nosotros los responsables, porque nosotros los adultos que nos hemos socializado en otra época y no necesitábamos consumir drogas ni ser títeres, porque si vos te das cuenta, digamos, cuando yo fui a España y vi qué es lo que se hace con las políticas de reducción de daños con la heroína, yo dije, yo me formé y yo trabajo para la salud y trabajo para la vida. Yo no voy a asistir a la destrucción de una persona diciéndole qué jeringuilla tenés que tomar, cuánta heroína, cuántos psicofármacos, y yo no trabajo para eso. Yo trabajo para que la persona se recupere y tenga una vida. No hay modo de tener una vida, porque afectás, ¿sabes lo que tiene la marihuana de terrible? Afecta el juicio valorativo y el modo de pensar. Si la gente y los psicólogos toman conciencia, y esto te lo dicen ellos, y esto lo dice la ciencia, lo dice el Instituto Nacional de Alcoholismo y Abuso de Sustancias, entidad de investigación científica que investiga para el mundo, entran y ahí tienen lo que sí y lo que no. No el chamullo, ni hacerle juego a cuestiones que son sociales. Una, mecanismo de control social. La gente no piensa y la manejás con la droga. Y otra, el gran negocio. ¿Quién va a agarrar el negocio, ¿sí?, cuando legalizás la marihuana para venderla? Bueno, entonces, ¿qué es lo que uno hace? Que la gente pueda escuchar y pensar. Y uno es libre cuando puede pensar y escuchar. Entonces, ¿a qué apuntamos nosotros? Yo te doy toda la información. Vos la escuchás, la pensás, la procesás y sacás tus conclusiones. Ahora, de eso se trata. Perdón, lo que ella decía de la oferta, de la demanda, ¿cuántas veces ha pasado, personalmente hablando, que él no busca, pero va alguien a ofrecérsela? Porque es el hijo de, o porque es el suegro, o porque lo que sea. Entonces, ¿cómo? Te explico esto. En España, que es donde nace el modelo hegemónico de diversión, en Ibiza, se hacen investigaciones. Vos tenés a los adolescentes, en donde para el adolescente es más importante la influencia social del grupo de pares que la de los padres. De un grupo de 10, claro, de un grupo de 10 pueden abstenerse 2. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar presentes.
¿Entendés? Porque vos tenés más poder sobre tu hijo que el grupo de adolescentes, pero tenés que estar presente y atento. Sí, pero con un adulto es muy difícil. No, con un adulto, con un adulto es distinto. Vos me estás hablando de otra cosa, ¿eh? Ella me está hablando de donde ya estás haciendo prevención con los chicos. Vos me estás hablando de una persona que ya está enferma. Sí, por supuesto. Sí, yo estoy hablando de eso, de la prevención, de lo vulnerables que vos son estás hablando de la prevención. Ellos son muy... que ir ya a un tratamiento, es otra cosa. Es otro fenómeno. Bueno, nos quedan dos últimas preguntas. No, yo te quería hacer una consulta. Yo soy trabajadora social del Patronato de Liberados. Y lo que me pregunto, ¿no?, en este nuevo dispositivo que te abre como la cabeza, y la ley de salud mental también te abre la cabeza, digo, esto de desaprender lo aprendido, ¿ustedes cómo acompañaron al equipo de Miramar? Digo, en esto, ¿no?, de que me parece que como profesionales nos falta un poco más. No es que los ustedes acompañamos. acompañan, Los acompañamos, los forman. Eso, les enseñás a trabajar. Ah, perfecto. Vos salís de la facultad sin saber trabajar. Les tenés que enseñar a trabajar. ¿Y sabés cómo les enseñamos a trabajar? En el consultorio adentro con nosotros, en los grupos adentro con nosotros. Y aprenden a trabajar. Y la trabajadora social del SAMA, no sabés ya la experiencia que tiene y cómo te lee clínicamente y sabe cómo tiene que operar. ¿Y uno cómo puede acceder a eso? Nosotros Si a mí en me Mar del interesaría. Plata, Sí. el Patronato de Liberados nos fue a buscar porque ellos decían, mirá, al chico este lo dejan libre, ¿entendés? Pero vuelve otra vez a la villa, vuelve otra vez al lugar y vuelve a consumir. ¿Qué podemos hacer? ¿Sabés qué tenés que hacer? Diseñar un dispositivo terapéutico donde vos te salís del consultorio y vas y te metes en el tejido social. Sos trabajadora social, tenés que estar formada y te tienen que decir qué es lo que tenés que hacer y cómo se aborda. Y te metes adentro. Vos fíjate que en las villas los curas lo que hacen es se meten adentro de la villa. No te quedas, no podés estar esperando que venga el consultorio. ¿Entendés? Entonces hay que ser creativo, pero hay que tener la convicción de que vos al otro lo querés ayudar y lo querés sacar del infierno en donde se metió. Porque ¿sabés lo que uno logra en adicciones? Sacarlos de donde no se sale. Y es muy gratificante. Y si te gusta el tema, estate acá en relación con ellos, porque nosotros cuando arranquemos con esto, ojalá se arranque, a la gente que va a trabajar la tenemos que formar y entrenar para trabajar en esta problemática. Gracias. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Bueno, mi nombre es Camila Narro, actualmente soy concejal. No importa. No anda igual este caso. Marcela, por favor. No, bueno, mi nombre es Camila Merlo, actualmente soy concejal de Cambiemos y fui la persona que estuvo a cargo del Observatorio de Violencia y Adicciones en Pinamar durante 2 años con esta gestión, en donde por una decisión de gestión se le dio un rumbo distinto, porque se entendió en su momento cuando se ingresó, de que el proyecto era muy bueno, tenía muy buenas intenciones, pero no estaba cumpliendo la función y se necesitaba hacer un trabajo de campo interesante para ver qué era lo que realmente en Pinamar se requería. Estaba proyectado dentro de la gestión de LOA generar el SAMA. Yo había estado en contacto con Constanza Scheffer del Servicio Local de General Alvarado para poder generar algo replicado acá. No pude continuar con la gestión porque me tocó asumir como concejal, pero empezamos a trabajar esto apenas asumimos, se lo comenté a los chicos y realmente me tomaron el guante de enseguida de presentar el proyecto. Tengo a alguien de mi extrema círculo que está relacionado hoy con la red, conozco su trabajo, simplemente felicitarlos. Realmente trabajar el territorio con la problemática es muy complejo, Pinamar está necesitando un programa de este tipo. Y nada, quería felicitarlos, agradecerles por haber venido, conozco su trabajo y realmente es increíble. Entiendo que en la región o incluso en la Argentina es uno de los pocos programas para poder rehabilitar adicciones que funcionan y va a ser un honor poder acompañarlos desde la banca con este proyecto, así que la verdad los felicito y felicito a la Propino. A ver, allá que hay... No termina porque yo cuando te haga la pregunta vamos a volar todos. Así que... No, yo quería hablar algo también de lo que escuché y tiene que ver con mi experiencia personal. Yo tengo 47 años, tuve una carrera de consumo de 24, 25, 26 años, no recuerdo bien, pero fue extensa, vasta y probé todas las drogas. Y empecé el tratamiento a los 41, 42, no me acuerdo.
lo que a mí me pasó después de que ellos me dijeron, estás de alta, Leonardo, empecé a vivir la vida, ahí empezó mi tratamiento, mi verdadero tratamiento. ¿Fue por voluntad tuya? En realidad, en mi caso personal sí, pero no es la diferencia, discúlpame. En un momento, bueno, quiero hablar. En un momento el que está hasta las manos sabe que está hasta las manos. Lo que pasa es que no puede dejar de hacerlo. Cuando uno está reventado, y yo te lo digo porque lo vi en mí y en muchos de mis compañeros y que no son tan compañeros, está reventado y sabe que no puede, pero cuando se recompone un poquitito y pasan unos días y el cerebro te lo pide y que uno no se da cuenta, vuelve y vuelve y vuelve, porque yo estuve años tratando de dejar y nunca pude. Y a través de un compañero mío que se rehabilitó en la red, tardé 1 año en decidir porque me moría. Yo consumía 300 días al año, cocainómano extremo, yo me iba a dormir y tenía una bolsa de 30 gramos y no me iba a dormir. Así que en mi momento fue como el de todos, límite. Y lo que quería decir es que yo viviéndome en Pinamar, cuando me empiezo a recuperar y a saber de cómo funciona esto y de las redes sociales después, no digo de las virtuales, sino de una red social de convivencia, digo, yo me tengo que ir de Pinamar. Porque si no tengo que ver el entorno, el vínculo, el círculo, ¿cómo hago? Si nací acá, soy súper popular, sociable, ¿cómo hago para reinsertarme acá? Yo pensé verdaderamente, en el transcurso de mi tratamiento, esto lo pensaba y lo analizaba cuando empecé a estar un poco mejor y desintoxicado. Digo, ¿cómo voy a hacer eso para vivir acá? Y créanme, hoy todo eso, cuando esos malestares y enrosques que tenemos pasan, porque todo pasa, cuando el cerebro se limpia de drogas, todo pasa. Yo nunca me fui de Pinamar, empecé a tener entornos nuevos, empecé a tener el deporte como un bastón, que hoy lo uso. Soy presidente de una asociación de atletismo que jamás en la vida pensé que yo iba a correr 2 cuadras. Yo corría del baño a la barra de un boliche. Corro maratones, soy presidente de una asociación de atletismo, estoy en un grupo de running, organizamos una maratón que el sábado es una. Estoy en círculos, quiero decir que estoy en círculos y entornos nuevos que yo ni siquiera tenía registrado en mi cerebro que iba a estar. Y conocí gente nueva, gente que no consuma, y gente que no consume, señores, en Pinamar y en todos los lugares del mundo. Y gente que consume, gente buena, gente mala, más o menos cantidades de personas, según los pueblos, grandes o chicos como sean. Entonces, todo eso es cultural, eso es una fantasía pura. Sí que se puede, uno es un ser humano y el ser humano siempre busca pares, y yo me cruzo con personas que consumen todo el tiempo, y con amigos que tengo de toda la vida que nos criamos desde el jardín de infantes y consumimos toda la vida y ellos siguen consumiendo, y créanme que yo los veo, nos vemos, comandás, qué sé yo, llega un momento que no tengo el tema de diálogo, no por nada en especial, sino porque es así, y uno se separa, no porque quiera, sino porque se separa naturalmente, porque el ser humano es así, y yo pertenezco a otros entornos que son sanos, pero porque mi vida la elegí así, consciente e inconscientemente, y hoy sin pensarlo me pasa. Entonces, todo puede ser posible, un poco lo había dicho el Señor, ¿no? Que cómo hacía uno acá en Pinamar, se puede en Pinamar. Yo no me di cuenta, uno no se da cuenta cómo van pasando las cosas, pero pasan. Eso es un punto. Y el otro punto es que aprovechando toda la charla y todo esto que se generó gracias a ellos que han venido y lo que explicaron, el impulso mío allá de traer esto a Pinamar en 2015, cuando empecé a hacer política con Pepín, que me metí, bla bla bla, y hoy estamos a esta instancia, yo vuelvo a repetir lo que dije en un momento, agradezco, hay personas de Unidad Ciudadana, hay personas de Cambiemos, ella también es concejal, esto lo dije, ustedes no estaban, está Camila Merlo que siempre me decía, vamos a hacerlo del Sama, vamos a hacerlo del Sama, vamos a hacerlo, ya voy a ver Camila, ya vamos a hacer parada, cámara, ansiedad, vamos a hacerlo del Sama. Hoy estamos en una instancia, yo lo hablé con el Chino Benítez y le mandé un mensaje personal al intendente de decirle,
Ahora yo te digo, Camila, vamos a hacerlo del Sama y juntemos las banderas y las fuerzas políticas, porque esto es para todos. Y creo que la función de un dirigente político es trabajar para el pueblo sin importarnos en esos egos políticos que a veces socialmente uno se mete sin querer. Entonces, hoy aprovecho esta oportunidad y agradezco que estén, agradezco a Marcela que esté también de Unidad Ciudadana y si hay algún otro también, para decirles que hoy sí me abro delante de ellos, que son las personas, los puntales, los creadores, y que te tomaron la molestia de venir hasta acá, que estoy muy agradecido a Sol y Jorge, para invitarlos y que trabajemos juntos. Y también le agradezco al chino que se estuvo que estaba trabajando, dejó el consultorio, el doctor, que trabajemos juntos y ahora sí, trabajemos todos juntos, que los laureles están para todos, los laureles sobran. Yo soy psicóloga, hace 10 años que vivo en Pinamar y la psicología en Pinamar no la ejerzo. Por un problema de pueblo chico y no la ejerzo. O sea, estoy al tanto de lo que es la neurociencia, estoy al tanto de todo y tengo mucha gente conocida con hijos con problemas de adicción. La primera cosa que quiero decir es que si tenés plata, todo es mucho más solucionable para cualquier tipo de adicción. La segunda cosa que quiero decir, porque conozco a mucha gente en Pinamar y mucha gente me conoce, o sea, no tengo problema. La segunda cosa que quiero decir es que estamos, y hoy represento a un montón de gente que está acá atrás, ¿sí? Estamos cansados que los políticos nos mientan. 2015 y estamos en el 2018. La pregunta es esta. ¿Va a funcionar esto? ¿Va a ser municipal? ¿Cuándo va a empezar a funcionar? ¿Dónde? ¿Qué cantidad de profesionales va a haber? Porque todas las preguntas que hubo acá hoy son de gente desesperada que no sabe a dónde recurrir. Y les pregunta a ustedes como manotón de ahogados, ¿sí? Entonces, la otra pregunta es esta. La pregunta que ellos quieren saber, que no los conozco, porque hay mucha gente acá que no conozco. La pregunta es esta. ¿Este dispositivo va a funcionar? ¿Hicieron un estudio de campo? ¿Sabemos la cantidad de chicos que tenemos adictos? ¿Qué pasa en los colegios? ¿Quién vende la droga? Porque eso lo sabemos, no importa. Pero, ¿y cómo se va a trabajar socialmente? Porque acá hay mucha gente que quiere colaborar y que no son psicólogos y que no son ningún tipo de... tienen las ganas, porque tienen ganas de que su hijo vaya al colegio y que vuelva como fue. No con una historia de adicción después. Chicos, les digo, porque conozco a mucha gente y a muchos chicos de 10 y 12 años. Y particularmente tengo conocidos a los que estoy ayudando desde lo que yo puedo. Entonces, ustedes no, porque ustedes vienen con toda la buena voluntad. A los que los trajeron a ustedes, ¿sí? A toda esta gente que está acá. ¿Qué va a hacer por toda esta gente que necesita que realmente los ayuden? ¿Hay una respuesta a esto? Te explico gracias. A ver, lo que es el proyecto en general, lo explicó Marcela, sí, va por 3 ejes. Genial. Por eso, va por 3 ejes. Sí. Nosotros lo que queríamos tratar hoy era el tema principalmente el tratamiento, por eso justamente vino Sonia y Jorge, que era lo que por ahí más preguntas teníamos sobre ese tema. Como digo, hay varias cuestiones más que tienen proyectos, después lo charlamos, además ahora los invito a todos a comer algo ahí en los sanguchitos y podemos charlar estos temas, que trata de la prevención, justamente vos dijiste, bueno, para que no lleguen